participando la vez pasada y que realizaron la práctica que yo les recomendé. Entonces, les dejé aquí varios pasos que cumplir para hacer esa práctica y quisiera, antes de empezar con el segundo tema, que ustedes nos pudieran comentar cómo les fue, qué problemas tuvieron, qué alcances tuvieron, qué procedimiento aplicó, porque esa parte es importante, cómo realizar la búsqueda. Así es que si cualquiera de ustedes quiere participar, que nos cuente en 3 minutos, más o menos con esta guía que les presento aquí, qué hicieron y cómo les fue. Sí, entonces el micrófono está abierto y pues quien quiere intervenir, pues alza la mano y pues le damos paso. Eh, Esto seguramente es para las personas que estuvieron en la primera sesión, quienes están nuevos en esta segunda parte, pues capaz que no van a participar. Entonces vamos a esperar a ver quién de los que participaron en la primera parte de esta sesión alza la mano o quiere intervenir, a ver si hizo la práctica que se les encomendó. Bueno, parece que nadie hizo la práctica. Parece que no, ¿verdad? Sí, ¿O les da qué, pena hablar? qué mal estudiante, sí. Cero, cero para todos. Cero para todos en participación. Bueno, no importa, lo que yo pretendía con esto era que ustedes pudieran eh, este, compartir con los demás participantes la experiencia y que pudieran hacer observaciones en cuanto a dificultades o facilidades que dan los diferentes sistemas, puesto que solo probando se puede adquirir cierta destreza en el manejo y sobre todo en la estrategia de búsqueda, puesto que muchas veces podemos saber que hay un sitio, pero dependiendo de cómo utilicemos esa estrategia, cómo usemos la ventana de búsqueda y lo que ya les expliqué en cuanto a las palabras clave o este, em, que en otros casos se llama descriptores también, pues entonces ver qué dificultades tuvieron. Si nadie realizó esta práctica y no o nadie se atreve a hablar, pues ni modo, seguimos. Pero yo sí les recomendaría que hagan la práctica, que realicen esta experiencia y que tal vez a través del profesor Francisco puedan enviar esa, esas inquietudes. Si no, entonces continuamos. Parece que hay algo, Daniel. Byron. Byron, adelante. No puedo contarme lo que hace. A ver, parece que Byron nos quiere decir algo. Creo que tiene problema con su audio. A ver, intentamos una vez más. No, no, No le escuchamos. no lo escuchamos. Veamos quién más. Ok. Creo- no, no. Cortado, no. Pero puede,
Ok, avanzamos entonces, Saray, parece que no, Avanzamos. no Ok, sé. Ah, perfecto. Bueno, en esta segunda parte vamos a ver, en primer lugar, un poco de repositorios. ¿Qué es un repositorio en primer lugar? Porque sobre esto a veces hay un poco de confusión. Eh, y la definición más simple es que es un archivo digital eh, de información científica de una institución, de un país, una región o un tema en particular. Los repositorios nacieron hace ya bastantes años y fueron de alguna manera herramientas que se desarrollaron en todo el mundo y luego entonces hubo sitios donde se reunieron directorios de repositorios para saber cuáles existen y cuáles son y con qué características. Eh, el repositorio se caracteriza porque es gratuito y sin restricciones. O sea, es un acceso abierto total, de manera que eh, la información que nosotros encontremos en un repositorio, pues debe ser accesible. Si nosotros abrimos el PDF o el HTML, cualquier formato que para leer el contenido del documento, eso quiere decir que esta es el acceso gratuito y sin restricciones. Y ese es el acceso abierto no comercial. Eh, son sistemas que se han generado como producto de la democratización de la información desde que el momento en que se eh, elevó, se mandó, se abrió el movimiento de acceso abierto en el año 2002. Entonces, fueron varias declaraciones que hubo y los repositorios se les denominó la vía verde del acceso abierto. Por si acaso hay algún grado de confusión o queda alguna duda, esta vía verde se le llamó así precisamente porque verde significa que es compartido, que es de todos. Este era el sentido. Y por otro lado, tienen propósitos académicos, no comerciales. Por eso hablaba de que son parte del acceso abierto no comercial. Eh, Uno de sus propósitos más importantes es dar visibilidad a la producción científica. El otro objetivo es preservar la memoria institucional. Y dentro de la visibilidad, una cuestión importante es porque los repositorios son complementarios a las publicaciones científicas, sobre todo fue una respuesta que se dio a las publicaciones comerciales. Entonces, según las políticas que cada institución tenga, ustedes pueden publicar donde quieran, pero si la universidad obliga o puede obligar al depósito en el repositorio institucional de esa producción científica, de ese artículo o libro que se publicó en una editorial comercial. Entonces, es complementario y ha sido una respuesta a la comercialización de la información que muchas veces, generalmente, tiene restricciones de acceso para todos. Si nuestras instituciones, nuestra universidad no paga por ese acceso, entonces no existe medios legales para llegar a ello. Entonces, los repositorios han sido esa respuesta importante y muchas universidades han logrado un 80 o un 70% de toda su producción científica tenerla en un sitio como este. ¿Y para qué? Bueno, para ofrecer otro tipo de servicios. Por ejemplo, una pregunta muy común en las universidades es ¿qué produce la universidad que publicó o que ha publicado en toda su trayectoria o en los últimos 5 años?
Y esto es parte de la transparencia de la educación pública, superior pública, porque son datos que generalmente las entidades, las autoridades gubernamentales piden. Entonces, los repositorios funcionan como un repositorio, o sea, un reservorio de la publicación científica que llevan a cabo los especialistas de esa universidad. Ese es uno de los servicios, digamos, secundarios que puede dar, pero también el más importante y quizás el que nos interesa más ahora es que es un sitio donde podemos encontrar tesis, eh, artículos, libros, todo tipo de material, incluso material didáctico de esa institución. Y por ahí entonces se convierten en sitios en donde podemos compartir nuestra producción científica como académicos, como docentes, y también compartir la de otras personas que están relacionadas con la institución. En el caso del país, porque hablamos de la producción de una institución, pero también de un país, una región, es porque existen los repositorios nacionales, como vamos a ver ahora, o temáticos, que también los vamos a ver. En el caso de Ecuador, comentaba, como comentábamos también en la sesión anterior, casi todas las universidades tienen un repositorio, quizás el 90% de las instituciones de educación superior, bueno, no, de las universidades y escuelas politécnicas tienen un repositorio. Sin embargo, en el caso particular de Ecuador, el 70% del contenido de estos repositorios son tesis, tesis de pregrado, tesis de posgrados, y es como que no hay todavía la visión de la ruta verde, ¿no? De depositar los artículos científicos en los repositorios digitales. Eso todavía no es una práctica y ahí todavía tenemos mucho por hacer acá en el país. Sí, ahora vamos a ver la situación en Ecuador de lo que yo pude recoger. Eh, y quiero aclararte algo, Francisco, cuando un repositorio no puede o no ha logrado recuperar toda la producción científica, es porque la institución no tiene políticas o no ha aplicado políticas. Entonces, si por Bueno, ejemplo un reglamento de investigación dice que todo proyecto financiado con fondos de la universidad debe producir uno, dos, tres artículos al año, no sé cuántos, y que esos artículos deben ir al repositorio institucional. Eso es una política. Y si es inexistente, pues entonces la persona debería de actuar por conocimiento y conciencia de la importancia que tiene utilizar ese repositorio. Y esto también entonces tiene que ver con la formación de las personas académicas en una universidad para que cumplan ese objetivo. Y ya sería por convencimiento propio. Pero si no divulgamos la importancia de un repositorio, no va a ser tan completo como deseamos y no vamos a encontrar la información completa que buscamos. Entonces, por ejemplo, el repositorio BIP Digital, que es de la Escuela Politécnica Nacional, eh, tiene 21.961 documentos. Y sí, yo estuve revisando y encontré dos problemitas. Uno es que de esa cantidad, la gran mayoría son tesis. Pero la otra es que probablemente, ya eso no lo puedo confirmar, no cumplen las normas técnicas para que la referencia los coseche toda esa cantidad de documentos. Entonces, solo encontré en la referencia, y por eso hablamos de repositorios enlazados, no he explicado qué es, pero en la referencia solo hay 19 documentos de la digital. Eso quiere decir
que de alguna Oh, manera, pues no. Ujú. Em, este es el repositorio nacional de la República de Ecuador. Contiene 649 documentos de la EPN, de la Escuela Politécnica Nacional, vean que es más que la referencia. Y además de 114 instituciones científicas ecuatorianas adicionales. Esos documentos son cosechados por la referencia. ¿Qué quiere decir? Que se enlazan. El cosechar significa que, como la palabra se usa en la agricultura, yo siembro y luego cosecho. O sea, yo pongo mi artículo en un repositorio y luego lo puedo recuperar. Entonces, el cosechamiento o cosechador, que es la referencia, que es el repositorio latinoamericano, eh, hace que eh, todo ese material vaya a un solo sitio, como vamos a ver ahorita, y que la persona que busque un documento de la Escuela Politécnica Nacional lo pueda encontrar en un sitio u otro. Pero como existe esta limitación que ya mencioné aquí, solo hay 19, pues entonces si queremos encontrar una tesis o un artículo, pues tenemos que buscarlo mejor en el repositorio, en el BIP digital y no en la referencia. ¿Me explico? El problema entonces es saber qué es lo que pasa, cuál es la limitación técnica que existe para que todo esto, este material pueda ser cosechado. Entonces, el RAE es mucho más grande porque abarca todo el país. Y entonces, si queremos encontrar algún material de otra universidad ecuatoriana, pues lo podemos buscar acá. Eh, el problema es si queremos encontrar material de la Escuela Politécnica Nacional, entonces no vamos a encontrar todo lo que la escuela publica, sino que deberíamos de utilizar el BIP digital. Eh, Estos son estas partes de las características del RAE. Entonces veamos que como las tesis de bachillerato o las tesis de grado componen un 76.15% del contenido del repositorio nacional. Mientras que las tesis de maestría son un 11.09, los artículos son mucho menos, un 9.48, artículos científicos, por supuesto. No existen capítulos de libros ni informes y las tesis doctorales son apenas un 0.14%, los libros un 1.11 y otros que pueden ser materiales didácticos o pueden ser conferencias, dependiendo de las políticas del repositorio, un 2%. La mayoría son en español, el 96.29 está escrito en español y la grandísima mayoría están en acceso abierto y eso es muy importante porque entonces recordemos, repasemos que si está en acceso abierto es porque yo entonces los puedo abrir, leer, descargar y guardar en mi computadora. Eh, entonces, ¿qué podemos encontrar en el RAE? Como bien lo dijo Francisco, la gran mayoría son tesis, la grandísima mayoría. Eh, Hay otros repositorios que contienen más cantidad de artículos, pero esto es importante puesto que de otra manera las tesis no las vamos a encontrar en otros sitios. Esta es la referencia. Entonces, acá podemos ver que dentro de los 12 nodos nacionales se encuentra Ecuador y Ecuador está representado por el RAE. Entonces, esta cantidad de documentos que contiene el repositorio nacional son los que vamos a encontrar en la referencia. ¿Qué quiere decir esto? Volvamos otra vez a lo que antes les mostraba, que la referencia cosecha documentos del RAE
pero solo aquellos que cumplen con sus normas técnicas. Y esto quiere decir que el repositorio nacional, que por ejemplo en el caso de Costa Rica se llama KIMUC, él debe cumplir con las normas de cosecha de interoperabilidad de la referencia. Eh, a diferencia de lo que estoy mostrando acá, entonces, KIMUC sí contiene toda la producción científica de las 5 universidades, es mucho menor, mucho más pequeño. 5 universidades públicas que existen, más una universidad privada y otra que es una organización internacional. Eso es lo que contiene, todavía no ha pasado de ahí. Pero la referencia entonces se convierte en una herramienta muy sólida en la que podemos encontrar documentos no solo de Ecuador, sino de Iberoamérica, porque también está incluido España. Uh -huh. Vean que contiene más de 3 millones de documentos, de los cuales 2.300.000 y restos son artículos y solo 406.000 tesis doctorales y 853.000 de maestría. Entonces, si copiamos, si tuviéramos aquí un pastel como el que les mostré antes, veríamos que entonces la mayor parte está formada por los artículos científicos. ¿Qué quiere decir esto? Que si buscamos artículos científicos producidos en Iberoamérica, en estos países de Iberoamérica, porque no son todos, eh, la referencia es una herramienta súper importante para alcanzar nuestra meta. Esta es un ideograma de cómo se usa, cómo encontrar la información en 4 pasos que son muy fáciles, muy sencillos y que tienen que ver con lo que veíamos en la charla anterior de las palabras clave, que aquí se llaman parámetros de búsqueda, o sea, cuáles son esas palabras clave, cuáles son las fechas que necesitamos o los países de procedencia, etcétera. Y luego revisar lo que nos devuelva la recuperación que hacemos para luego poder ingresar y ver el recurso que aplica. Esta es una pantalla de la referencia de lo que yo busqué por Ecuador y me aparecieron, vean que aquí está la etiqueta de Ecuador, me aparecieron varios documentos. De estos creo que la mayoría son tesis, ahora no recuerdo, pero viene la institución que lo generó y vamos a tomar en cuenta uno de estos para hacer revisar la trazabilidad de esto en otros repositorios, como les voy a mostrar. Entonces, en este caso, eh, nos, nos mostró una buena cantidad de documentos. Aquí están las instituciones a las que pertenecen. En el caso de Ecuador, vean que la mayor colección que hay es la de Flaxo, Ecuador, y luego está la Escuela Superior Politécnica del Litoral, etcétera, etcétera. Este es uno de los documentos que yo abrí, o sea, siguiendo esos pasos que me señaló el ideograma, llegué hasta que se titula Mejores prácticas para implantar el gobierno de tecnologías de la información en la Universidad Ecuatoriana. Y entonces, a partir de acá, yo lo puedo abrir y descargar. Este documento vamos a tomarlo como ejemplo para ver cómo se refleja
en otros buscadores que vamos a ver más adelante. Entonces, en las diapositivas 18 y 34 lo vamos a encontrar por otros medios para que ustedes tengan una idea de cómo eso que he llamado repositorios enlazados eh, se muestran, se muestran los datos de la información ecuatoriana en diferentes formas. Ya a partir de una tecnología que es compatible, que es interoperable, y de ahí la importancia de utilizar la normalización, pero también las normas de interoperabilidad. Eh, por ejemplo, este score, ahora vamos a verlo más adelante, pero cómo se muestra acá en los documentos recomendados por el repositorio, otra cantidad de documentos que se tienen que ver con eh, el documento que descargamos de la referencia, que se titulaba Propuesta de un modelo organizacional. Entonces, la referencia nos da documentos relacionados con el tema que estamos eh, indagando, pero a través de Core. Core es vamos a verlo más adelante, es un sistema del Reino Unido o desarrollado en Reino Unido, que está conectado con la referencia. Eh, este autor que aparece aquí, señalo aquí, Diego Cordero, es el autor de este artículo que vamos a darle seguimiento a través de los diferentes sistemas. ¿Ok? Este es el repositorio europeo. La referencia es parte del repositorio europeo que se llama OpenAIRE. Vean qué interesante hasta dónde nos ha llevado la tecnología, porque eh, cada repositorio que cosecha a otros son acumulativos. Entonces, en este caso, tenemos acceso a 164 millones de publicaciones, ya no solo de Iberoamérica, como estábamos viendo antes, sino de Iberoamérica y los países europeos. En este caso, OpenAIRE hace posible esta conexión porque la referencia sigue sus normas. Entonces, ese enlace, esa interacción se da precisamente a nivel tecnológico. OpenAIRE tiene esta cantidad de publicaciones que ya les mencioné y también contiene datos de investigación. Entonces contiene 58 millones y resto de datos, de set de datos. También tiene software y también tiene otros productos agregados. Yo hice una búsqueda en OpenAIRE sobre construcciones de metal en Ecuador y me aparecen 19 documentos al respecto. Eh, aunque podría haber más, pero la búsqueda simple que hice, que está acá en esta ventana, me da esta solución. Por supuesto que aquí cada documento, si yo hago clic en el título, entonces me envía al lugar, al sitio donde está el documento, eh, que parece que es una revista publicada fuera de Ecuador. Y también me da cómo citarlo y enlaces a otros documentos relacionados y todo esto que yo les había mostrado la vez pasada. Eh, esta es el documento que yo abrí, diseño y construcción de un remolque de doble eje con articulación delantera, que está en el repositorio de la escuela Politécnica, creo que sí,
que es este, y eh, me, aquí me da, esta es otra pantalla, las características del documento, que son de dos autores, y acá la posibilidad de descargar. Entonces, vean que OpenAIR no contiene los documentos en su colección, sino que lo que hace es enlazar con el repositorio donde está y ahí conduce al usuario, o sea, ustedes que andan buscando información para que puedan llegar al documento libre y en forma abierta. Ujú. El otro, vamos a salir del área de los repositorios enlazados y vamos a entrar a Core. Core se convierte en el agregador más grande del mundo de materiales científicos de acceso abierto y de texto completo. ¿Por qué agregador? Aquí estoy utilizando otro término. Agregador es un sinónimo de cosechador, o sea, se van agregando documentos a un cosechador que funciona a nivel mundial. Según Es lo mismo entonces, un es cosechador y un agregador, ¿sí? un agregador y un cosechador, sí. Porque la cosecha significa que va jalando, no sé si ustedes utilizan ese término en Costa Rica, es muy común, Sí, sí. jalando, ¿sí? Ok, los materiales que existen en otros repositorios y deposita los metadatos en ese repositorio que es en ese cosechador, que en este caso es Core. Entonces, por eso se dice agregador. Agrega toda esa cosecha y la pone en un solo sitio. Según su página, dice que tiene 247 millones, que funciona a partir del 2018, es relativamente joven, y que tiene los enlaces directos a los documentos. Entonces, como les decía, registra solo los metadatos, ¿Y lo este cual quién cosecha? ¿Cosecha a quiénes nomás cosecha? ¿A OpenAI la referencia? a O... OpenAI, sí, y a todos, todos porque eh, aquí dice que cosecha de un repositorio que contenga texto completo en formato PDF. Entonces, son los proveedores, como vamos a ver también el caso de Base, de todo el mundo, que son repositorios, también editores o editoriales de revistas. Lo que sí es importante es que permite tener acceso al texto completo. Y eso es lo que nos interesa, porque no hay nada más frustrante que, como sucede en los sitios comerciales, en que uno dice, ay, este documento ya leí el resumen, me funciona perfecto a lo que yo ando buscando, pero clic, tratamos de abrirlo o no nos abre o nos dice, son $50. Si usted paga los $50, le damos el documento. Ahí es donde entonces uno dice, bueno, entonces voy a acudir a otras formas no tan legales, pero que lo puedo tener. Y el asunto es que estos sistemas son medios legales y sí contienen el texto completo. Un ejemplo de Core, que lo busqué por mi nombre, disculpen, pero es la forma más fácil para mostrarles cómo este cosechador tiene documentos de incluso viejos míos que publiqué hace mucho o deposité hace bastante tiempo. Por ejemplo, este es del 2005 y es de una revista que ya no existe, estaba en la Universidad de Carlos III. Pero yo lo deposité, no solo lo publiqué ahí, sino que lo deposité, creo que fue en Querua, el repositorio de la Universidad de Costa Rica, y ese fue cosechado bueno, por Kimuk, por la referencia, por OpenAIRE, posiblemente de Querua o de Kimuk lo sacó Core.
Eh, Sin embargo, una cosa importante que tiene relación con la estrategia de búsqueda es que los resultados que me da no son reales. Me da 638 documentos. Yo tengo 80 y algo de publicaciones, por lo cual esto no es tan real. O sea, podría repetir lo que está en dos o tres repositorios y fue publicado en la revista, qué sé yo, pero vean que aquí incluye una bibliografía que no es mía, que es de Dominic Babini, una colega muy querida de Argentina, y pues no revisé más, pero más adelante es probable que incluya una tocaya mía que al tener el mismo nombre, pues entonces confunde al buscador o encuentra a alguien que no tengamos los mismos nombre y apellido, pero sí que tenga el mismo nombre de pila o algo así. O es muy común cuando yo hago búsquedas por mi nombre, me aparecen documentos que tienen relación con la ciudad de Córdoba, ya sea en Argentina o en España. Entonces, esos son problemas a la hora de buscar y por eso es que en las estrategias de búsqueda hay que utilizar eh, una estrategia que sea lo más cercana a lo que yo necesito recuperar. Eh, Esta es otra búsqueda que hice por el artículo que antes les había mostrado, que aparece en un repositorio ecuatoriano. Y vean que aquí me aparece el mismo artículo en dos versiones. ¿Se acuerdan de Diego Cordero que antes les mostré? Que el artículo se titula Mejores prácticas para implantar el gobierno de tecnologías. Entonces lo encontré en Core en dos publicaciones diferentes. Una que probablemente es, no, esta que es una en un repositorio y este que es de DOAG, que lo vimos la vez pasada, el directorio de revistas en acceso abierto. Entonces, él lo publicó, además de tenerlo en el repositorio de su institución, en una revista que está indizada en DOAG. Entonces, esa es una de las ventajas de cómo nos facilita la búsqueda esos repositorios enlazados. A ver si me explico bien. Eh, ¿Qué quiere decir? Que si un repositorio cumple las normas de interoperabilidad, es principalmente en los metadatos, en la descripción del documento, pues entonces va a aparecer en otros cosechadores que a nivel mundial existen. Este es el texto y vean que lo que hace es, eh, me da el resumen, pero lo que hace es referirme a DOAG para que aquí yo haga clic y me envíe el texto completo y lo pueda descargar. Entonces, así es como funciona Core. Por eso le decía que es un agregador. ¿Por qué? Porque agrega todo lo que tiene, o no sé, parte quizás de DOAG. Y DOAG, recordemos que es un directorio que contiene una gran cantidad de revistas de todo el mundo, siempre y cuando éstas sean en acceso abierto y que cumplan los requisitos que DOAG tiene, que son principalmente requisitos éticos de la publicación y de calidad editorial también. Este es otro cosechador que fue desarrollado en la Universidad de Bielefeld en Alemania y que se llama Base o Base. Es un motor de búsqueda que contiene más de 300 millones de documentos. Vean la cantidad de documentos que acumulan estos sistemas. De manera que, porque al ser mundiales, entonces van creciendo y creciendo y creciendo. Esto no sé hasta dónde irá a llegar, esto es como inflar
un globo y que cuando ya no da más revienta. Entonces la tecnología tiene que ir aportando soluciones para este crecimiento y yo confío en que eso sea así. Este, Base contiene el texto completo solo de 60% de los documentos indexados. Esto quiere decir que hay un 40% que no está el acceso a texto completo. Sin embargo, hay formas después de encontrar ese texto completo, pero porque ya sabemos, y si andamos buscando un documento, como les decía antes, muy específico y tenemos los datos, pues hay formas de encontrarlo en la web. Acordémonos también del uso de un paywall, el candadito abierto verde que podemos instalar en nuestra computadora y es una forma de encontrar entonces el documento en texto completo. Veis cómo se observa Ecuador en su contenido, la cantidad de portales, revistas y repositorios que incluye, que cosecha, y también esto es importante, revistas específicas, como la revista transdisciplinaria de estudios sociales y tecnológicos, el boletín de la Academia Nacional de Historia del Ecuador, revista científica multidisciplinar generando, etcétera, etcétera. Pero también tiene repositorios como el repositorio de datos de investigación del CEDIA, que acabamos de ver Francisco y yo, y el repositorio digital de la Universidad Nacional de Educación o un portales de revistas que aquí no veo alguno, pero sí existen, o sea, sitios que agrupan las revistas que publica una institución, una universidad. Entonces, aquí podemos ver la cantidad de documentos que hay del Ecuador. Vea que esta es apenas la primera página y que tiene bastante. Hay países en que no, no llega a la página completa, llega hasta acá porque tiene pocos sitios, porque el país no ha desarrollado más sitios de acceso libre y abierto. Entonces, eso depende de cada país. Pero lo importante de Base es que es muy, muy abarcador, muy abarcador. Este es el repositorio de preprints. Preprints quiere decir los artículos que no han sido revisados por pares aún, pero que están disponibles en la web a través de un repositorio de preprints, así se llaman. Este es el más viejo, el repositorio más viejo creado en 1995, eh, no por Cornell University, que es el que lo administra ahora, fue creado ay, siempre se me olvida, hay un sitio en California donde se generó Internet, eh, Francisco, tal vez me puedes ayudar, eh, el Silicon Valley. Entonces, fue generado ahí y nació principalmente hecho por los informáticos y para satisfacer sus necesidades de información más ágil, más abierta. Entonces, Archive, ahora hay varios archives, hay, por ejemplo, BioArchive, MedArchive, en diferentes grupos de disciplinas, pero como fue el primero, no solo tiene material sobre física, sino también sobre matemáticas, ciencias de la computación, biología cuantitativa, finanzas, estadística, ingeniería eléctrica, ciencias de sistemas, economía. Entonces, lo que sí advierte es que es material que no ha sido revisado por pares. O sea, son preprints. Y eso hace que entonces, mientras se evalúa el documento, aparece acá y lo podemos recuperar en acceso abierto. Esta es una búsqueda que hice sobre Ecuador y estos son los
tres de los resultados que me dio, que son bastantes, en este caso, bueno, 12 documentos, este, y que son, insisto, preprints. Por ejemplo, este está publicado en una revista de la IEEE, pero esta es la versión preprint. ¿Cuál es la ventaja de este repositorio? Que muchas veces el documento que buscamos no ha sido publicado o está en una revista de pago. Entonces, como les decía antes, en lugar de pagar los $50 que me cobra la revista, yo lo puedo buscar acá en este repositorio porque ahí fue publicado. Que no fue, es la versión este, final del artículo, no fue revisado por pares. Bueno, pero es que casi todo lo que está aquí tiene cierto nivel de calidad. Y digo cierto porque no es total, pero es muy cercana a la versión final del artículo. Entonces, si yo ando buscando este artículo, las revistas de la IEEE no son de acceso abierto, hay que pagar suscripción. Y si yo no tengo la suscripción, pues esta es una forma de encontrar el artículo en la versión preprint. ¿Qué me hace a mí encontrar ese artículo? Si yo voy a la IEEE, este, que esta es de un congreso que hubo en Ecuador, Ecuador Technical Chapters Meeting, que se celebró en el 2022. Eh, entonces, resulta que aquí yo no puedo entrar, es de pago, pero si yo tengo la aplicación de un paywall, aquí me aparecería, no aquí, porque este es el de acceso abierto, pero en esta revista me aparecería el candadito abierto y yo le hago clic al candadito, insisto, en el un paywall y me refiere a este sitio. Entonces, estos repositorios son muy importantes y como digo, son en diferentes grupos de disciplinas especializados. En este caso, la búsqueda que hice fue sobre ciencias de la computación y me arroja una cantidad de resultados que existen. No, perdón, la búsqueda la hice por Ecuador, pero en la parte del repositorio que se refiere a ciencias de la computación, porque recordemos que el repositorio está organizado por estos grupos de disciplinas. Entonces, esta es otra forma de encontrar un gran agregador. eh, no, perdón, este no es un agregador, este sí es un repositorio porque los documentos han sido depositados en cuerpo y alma en este repositorio. Eh, y hasta aquí los repositorios enlazados para pasar entonces a sitios que me dan citaciones en acceso abierto. Hablo de nueva tecnología. En realidad esta tecnología no es tan nueva, no sé cuántos años, pero sí es nueva en relación con lo que hemos sido acostumbrados a utilizar. Aquí vamos a ver 4 sistemas, pero primero quiero mostrarles estos datos que son del 2019. Estos son los sistemas que tradicionalmente hemos usado para ver citaciones, ¿sí? La Web of Science y Scopus, cuando nos dicen, bueno, tenemos que buscar el documento de Ecuador más citado en el mundo. Uh-huh. Entonces, siempre tendemos a utilizar estos sitios porque son los más tradicionales, los más viejos. Scopus nació en el 2006 y Web of Science, no recuerdo el año exacto, pero el sitio que le dio origen a Web of Science nació en los años 50, imagínense, en el Institute of Scientific Information, hace ya medio siglo, más de medio siglo. Entonces,
estos sitios que son comerciales tienen el problema de que, en primer lugar, contienen eh, menos documentos que los demás. Si, por ejemplo, vemos como Google Académico tiene 200 millones de documentos y este apenas 69 millones, y Scopus 80 millones. Entonces, el problema entonces se nos hace un problema para el acceso, porque si no pagamos la suscripción, no podemos obtener datos acerca de cuál es la persona más citada, la revista con mayor factor de impacto o los artículos más citados. Eh, y tradicionalmente se usaron estos sistemas para evaluar a los investigadores. Entonces vean qué injusto, porque si comparamos Google Scholar o Dimensions con estos, hay un montón de documentos que se quedan por fuera. Las críticas llovieron cuando se inicia el siglo XXI, y por eso es que nace Scopus, porque se decía, bueno, Web of Science no solo es comercial, sino también excluye a los países que no son de habla inglesa, a las revistas que no publican en inglés, que son la gran mayoría en el mundo. Entonces a ellos se les ocurrió hablar de las revistas de corriente principal. ¿Qué quiere decir corriente principal? Que son las más importantes, las mejores de las mejores, y que no había otras, no había alternativa. Entonces empezaron a hacerse estudios sobre lo que contiene, sobre el contenido de la Web of Science, que creo que no se llamaba así, creo que se llamaba Web of Knowledge, y se fue demostrando en diferentes artículos científicos que tenía un contenido muy limitado. Entonces, bueno, nace Scopus como una reacción a eso. Scopus es un poco más amplio, vean que la diferencia son 10 millones, un poquito más de 10 millones de documentos. Pero por otro lado, Scopus nace con otro tipo de servicios también. Entonces tiene un ranking de revistas, abarca más disciplinas que Web of Science, por ejemplo, en el campo de las ciencias sociales y las humanidades, etcétera, etcétera. Entonces hay una pugna ahí que todavía no se ha resuelto del todo, pero que sí hay una solución, que son estos otros sistemas que vemos aquí, Dimensions, Lens, que los vamos a ver ahora, y otros. Este es el de Microsoft, que ya no existe, lo eliminaron, pero funcionó, y que también contenía citas. Y el más abarcador, que yo les comentaba la vez pasada, en la charla anterior, es Google Scholar o Google Académico. Y los que hemos visto antes también, Basic, Core, etcétera, etcétera. Vamos a ver primero Lens. Lens es un sistema que no solo nos da acceso a artículos y patentes, esto es muy importante, patentes, sino que ofrece un cruce de datos que hace que nuestra búsqueda sea mucho más efectiva. Este es un servicio que, a partir de cierto nivel, del nivel verde, es de pago, pero tiene servicios que no son de pago. Uno de acceso abierto, público, y otro que es de no lucrativo. Entonces, esos son los que normalmente utilizamos, y voy a mostrarles cómo se utiliza. Eh, Lens nos da una cantidad, nos ofrece una cantidad de filtros para la búsqueda, todos estos que ustedes ven aquí, y tiene una ventana de búsqueda muy simple, de manera que si nosotros queremos acá utilizar un filtro, pues lo usamos acá.
en cuanto al campo del conocimiento que queremos especificar y podemos agregar otras formas más de búsqueda. Eh, entonces, simplemente le damos enter y nos eh, ofrece una cantidad de documentos como esta. Eh, en este caso, yo busqué por inteligencia artificial en inglés. Entonces, me tengo que, no usé la frase, sino una forma de búsqueda booleana, artificial y inteligencia. O sea, son dos términos enlazados por el y. Recordemos que la búsqueda booleana es and, or o none. Quiere decir que la combinación de los términos, que son palabras nada más, una palabra, depende de lo que yo quiera encontrar. Entonces, acá me da una cantidad de documentos, 96.693 de trabajos académicos, porque yo podría, recordemos, podría buscar patentes también, y me da las citas que las pueden ver aquí, que son la cantidad de citas que contienen esos documentos. Ahora, para cada documento también me da una cantidad de información impresionante, de manera que yo puedo identificar si el documento está en acceso abierto, puedo tener acceso al resumen, al texto completo, a la afiliación de los autores, al campo de estudio que cubre y a la publicación. Eh, entonces, en estos casos, yo escojo el artículo que me interesa y simplemente hago clic para que me refiera a los datos que necesito. Eh, no, hasta aquí. Una cosa importante que contiene este sistema es que me muestra las publicaciones a través del tiempo. De manera que si yo estoy hablando de inteligencia artificial, pues puedo ver aquí cómo en esta disciplina, este campo del conocimiento, ha crecido más del 2020 para acá, ¿lo ven? 2018, 2019. Eh, por el contenido de este sistema de LENS, ¿verdad? Puede ser que haya documentos que no están aquí, que aparecieron mucho antes, entonces el gráfico puede variar, pero esto generalmente, como les digo, como es a nivel mundial, el contenido es de cosecha, entonces es muy probable que esto sea bastante cercano a la realidad. El otro es un sistema muy bonito, muy bonito porque también me da citaciones, pero me da conexiones y por eso se llama artículos conectados, connected papers. Es un sistema que presenta el resultado en forma gráfica, como vamos a ver ahora, y además me dice, bueno, este artículo tiene tantas citas recibidas, pero además las citas proceden de tantos países, de estos y estos, y hay documentos relacionados que usted puede encontrar en este sistema. Entonces, yo escogí este artículo que se llama Development of a Chatbot with NLP for the Prefecture en Los Ríos, en Ecuador. La prefectura de Los Ríos. Eh, entonces, es un artículo sobre este tema en Ecuador que fue presentado en la Iberian Conference of Information Systems and Technologies el año pasado y que ha recibido
todavía no ha tenido citaciones, pero que tiene 5 referencias, o sea, 5 documentos que el autor refirió, o los autores, pues son varios. Entonces, si yo le doy clic, me aparece aquí a la derecha el artículo con el resumen, ¿lo ven? Me dice que no tiene citaciones todavía, quiénes son los autores, etcétera. Pero esto es lo que les digo que es para mí lo más interesante y atractivo. Este gráfico hace que podamos ver que la cantidad de referencias que el artículo tiene proceden de estos autores, o sea, cada bolita es un artículo y yo puedo hacer clic y aquí no, pero en la página real sí, yo hago clic en una de las bolitas y me abre el artículo. Pero además acá me da los autores y los años del documento, o sea, cada bolita es un artículo en que se relacionan que los autores refirieron a esos otros autores o que ellos refirieron a este documento. Y aquí un gráfico de cómo eh, el comportamiento a través del tiempo de este tema de los chatbots eh, se ha desarrollado en el tiempo. Entonces, estos gráficos son interesantísimos. Y por otro lado, aquí, por ejemplo, perdón, en este gráfico no aparecen tantas bolas tan grandes o tantas relaciones como sí puedo encontrar en otro artículo que ha sido muy citado. Entonces, las relaciones son más complejas según el gráfico. Y acá son documentos relacionados, o sea, que yo puedo abrir cualquiera de estos y me puede hablar del mismo tema, de los chatbots, en diferentes países, en diferentes contextos o diferentes autores eh, que lo considera el sistema relacionado con el documento que yo ando buscando. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si yo estoy buscando sobre los chatbots y me encontré en este desarrollo en Ecuador, pues puedo compararlo con el que se hizo en China o en Vietnam o por aquí sobre aprendizaje en línea para niños, etcétera. De manera que yo puedo ampliar mi búsqueda a través de estos otros documentos, teniendo cuidado, eso así, en la búsqueda, de no dispersarme dentro del tema en otros subtemas o llegar a otro tema y perderme en la búsqueda, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con esto porque cuando uno anda buscando algo, se encuentra algo interesante que tal vez no esté relacionado con mi búsqueda, pero me atrajo y entonces me quedo ahí y me pierdo. Entonces hay que tener. Connected Papers está relacionado, conectado con Semantic Scholar, que este simbolito que está aquí, que es el siguiente que vamos a ver. Y además contiene el DOI y la referencia en Google Académico. Semantic Scholar es otro sistema una herramienta que nos puede redirigir a repositorios de acceso abierto, donde están depositados los textos completos o sus preprints en la versión comercial, si fuera la versión comercial, porque Semantic Scholar ha tenido la particularidad de que eh, abarca no solo revistas o portales o documentos publicados, sino también preprints. Entonces, en este ejemplo de este artículo sobre análisis gráfico descriptivo de la pandemia COVID-19 en Ecuador,
eh, puedo ver que está disponible el PDF en acceso abierto. Este candadito significa que es acceso abierto. Vean que en este caso no, pero este sí. Este está publicado en una revista que se llama Political Science. En cambio, este lo que me da es el EASI, que parece que no sé, parece que no es una revista y si fuera es de acceso abierto. Y además usa métricas alternativas, que es este simbolito que significa que el artículo no solo ha sido citado en otros artículos, en otras revistas, sino también en redes académicas o redes sociales. Por ejemplo, aquí incluye, por eso la bolita tiene diferentes tonos o colores, incluye, por ejemplo, cuántos tweets ha tenido ese artículo, no solo por parte del autor, sino alguien que lo leyó y le pareció interesante, entonces lo tuiteó y le dijo a su círculo, a su grupo de seguidores, vean qué artículo más interesante me encontré. Esto lo podemos leer y lo recomiendo. Entonces, eso hace las métricas alternativas, no solo a diferencia de lo que tradicionalmente ha hecho Web of Science o Scopus, no solo en artículos que se han publicado en otras revistas, sino también en estos otros medios que tienen cierto peso. Aquí yo hago clic y abro el artículo completo, que es este. Eh, y que fue publicado, aquí sí viene, en el volumen uno número uno del 2022 de una revista muy reciente, muy nueva, y además las afiliaciones de los autores. La revista se llama EASI, ¿sí? Engineering and Applied Science in Industry. Eh, entonces, yo lo encuentro de esta manera. Eh, Siguiendo con Semantic Scholar, también tiene, igual que vimos antes en Connected Papers, eh, los artículos relacionados con este mismo que encontré antes. Análisis gráfico descriptivo de la pandemia COVID-19 en Ecuador. Nos ofrece, en este caso, podemos ver aquí tres, pero hay más artículos relacionados. Entonces, igual que en el caso anterior, yo puedo revisar esos otros artículos que están dentro de el mismo ámbito de conocimiento. Esta es una búsqueda en Semantic Scholar de autores. Me busqué a mí, disculpen, pero no es que me quiera tanto, sino que es muy a veces problemático buscar por nombres de otras personas y que esa persona no permita, porque no le pedí permiso, que haya escarbado su producción. Entonces, por eso prefiero buscarme y mostrarles cómo también Semantic Scholar tiene un espacio para perfiles de autores. En este caso, vean que a diferencia del anterior, me da 40 publicaciones, 68 autores que me citan, 185 referencias y 93 coautores. Entonces, con esto yo puedo armar una red importante sobre mi producción. Eh, las funciones que tiene Semantic Scholar son muy similares a Google Sites. Google Sites es el servicio que tiene Google Académico para autores y que a diferencia no, igual que nos da el índice H del autor. En este caso me da un índice H3. Ese es un indicador como el factor de impacto, que es para revistas, el índice H es para autores. Y me da solo 37 citaciones. Sin embargo, si yo voy a mi perfil de Google Académico, tengo un índice H de 11 y y tengo, ya no recuerdo cuántas citaciones, pero son muchas más. ¿Por qué? Porque eso depende de la colección que haya abarcado Semantic Scholar en este caso.
o Google académico. Por eso es muy importante cuando uno genera un perfil, en este caso yo lo generé hace no sé cuánto tiempo, mediante tengo que tener una clave y tengo que llenar un formulario para crear mi perfil. Y en ese caso, yo voy subiendo mis publicaciones. Entonces, es muy importante que cuando yo abra mi perfil, yo tenga esas publicaciones al día, tenga suficientemente depurado. Igual que use mi ORCID y otros identificadores persistentes para que no haya confusión sobre si soy yo o no soy yo. Eh, el siguiente sistema, la siguiente herramienta es Dimensions, ya para ir terminando, que tiene, según esto, 135 millones de publicaciones. Eh, en este caso, ofrece el texto completo de los documentos. Es un índice de citas también. Incluye información sobre becas, vean que es muy importante, sobre grants, por ejemplo, publicaciones, ensayos clínicos, set de datos. También ofrece métricas alternativas, como el caso de Google Semantic Scholar, perdón, y patentes. Tiene una parte que es gratuita y otra de pago. Sin embargo, podemos realizar búsquedas perfectamente, libremente, eh, y se alimenta principalmente de repositorios, aunque no exclusivamente. Eh, Dimensions empezó mucho con el área médica, entonces por eso abarca PubMed Central, que es un repositorio mundial de medicina, y también contiene Archive, de manera que podemos encontrar los documentos de Archive. A diferencia de Archive, Dimensions sí nos da citaciones, Archive no. Esta es también en la pantalla de búsqueda. Aquí está el artículo que antes había encontrado en otra fuente, en el repositorio de la EPN, creo que era, que de Diego Cordero, ¿se acuerdan de Diego Cordero? Eh, y me da más información. Primero, yo puedo utilizar estos filtros de búsqueda que son importantes, igual que los sistemas anteriores, pero me da citaciones y además me da un gráfico de cuándo fueron encontradas la mayoría de las publicaciones. Entonces, el total de publicaciones. Em, Además de investigadores relacionados, porque son coautores o han publicado con él o porque lo han citado. Y en todo esto, lo importante es que según la forma de búsqueda que yo utilicé, me va a dar también resultados diferentes. Diferentes porque puede ser que yo utilice los filtros o no utilice los filtros. Si no utilizo los filtros, pues entonces la búsqueda va a ser mayor, perdón, la recuperación. Eh, y si utilizo filtros, pues va a ser la búsqueda, el resultado de la búsqueda menor, pero más específico. Este es el artículo. Vean cómo funciona un paywall. El candadito, la extensión de la que les hablé la vez pasada y les he hablado esta vez bastante también, insisto en que lo utilicen. Este es el artículo, yo abrí, en este caso le di clic aquí en el título, entonces me abre, me dice dónde está, me da el DOI, que es importante para localizar la revista y el artículo, y el resumen. Entonces, si yo quiero un acceso inmediato, no andarlo buscando por algún lado, simplemente le doy clic aquí y me envía al repositorio donde está. O le doy en el DOI, pero puede ser, insisto en que por el DOI podría enviarme a una revista
supongamos que esta revista, supongo que no, ¿verdad? Pero digamos que esta revista sea por suscripción. Entonces, en este caso, a partir del DOI no me va a dar el texto completo porque me pone alguna restricción, pero con un paywall sí me la va a localizar. Por eso, entonces, es importante el un paywall, pero también como Dimensions lo que hace es hacer de intermediario, de cosechador, como hablábamos antes, para que este artículo no solo yo pueda observar la información que tiene alrededor de él, sino, y del autor, sino también cómo localizar. Este es un cuadro comparativo de algunos de los sistemas de los que le he hablado. Semantic Scholar, Science Open, que no lo vimos, pero es otro sistema menor. The Lens, que fue el primero que vimos ahora de este grupo. Dimensions, Base, que lo vimos en el grupo anterior, y DOAG, que lo habíamos visto hoy, la vez pasada. Entonces, ¿en qué se basa la comparación? Esto es de un autor español que lo publicó en su blog, Luis Codina, y desde su perspectiva, él califica con asteriscos cómo es la búsqueda avanzada de cada uno de estos sistemas, de manera que califica aquí que la búsqueda en Lens, en Base y en DOAG está mejor, que el nivel de innovación es media o alta o muy alta o baja. Entonces, la comparación nos sirve para poder tomar la decisión de cuál buscador utilizamos para pues, no perder menos tiempo en la búsqueda y también tener resultados más efectivos. Vean que si seguimos esta guía, pues yo me decantaría por Base, porque es el que tiene mayor cantidad de documentos. Innovación media, bueno, digamos que más o menos, pero la búsqueda avanzada es mejor. Y si me voy por mayor cantidad de documentos, pues también escogería Base, porque es más abarcador, pero también, pues, esto es solo una guía. Yo diría que podría discutir con Luis Codina algunos detalles de esto, pero se las pongo para que ustedes puedan tener un punto de comparación entre uno y otro sistema. Creo que llego hasta aquí. Les aporto algunas conclusiones importantes de toda esta maraña de herramientas. Insisto, esto se lo dije la vez pasada, creo en que el primero que hay que utilizar es Google Académico. Sin embargo, Google Académico podría tener algunas limitaciones con respecto a estos otros sistemas. Sin embargo, es bastante robusto porque también lleva una contabilidad de citaciones, de métricas, tiene también documentos relacionados, una, una parte de documentos relacionados, según vimos la vez pasada. Tiene cómo citar el documento, que esto es importante en muchos casos, porque yo nada más copio y pego. No tengo que andar buscando la norma que me impone la revista, eh, etcétera. Y en segundo lugar, recomiendo utilizar Base, porque abarca mayor cantidad de repositorios y portales de revistas, de manera que también tengo más posibilidad de tener éxito en mi búsqueda. Luego, buscar en sistemas de información más especializados para profundizar más en la búsqueda, porque, por ejemplo, el caso de ANET, que contiene más libros, si lo que me interesan son libros y no tanto artículos de revistas, o Redalic, porque sus criterios de inclusión son todas de revistas de Diamante, de manera que
no me voy a topar con limitaciones que me resuelva un paywall porque no lo voy a necesitar. Todas las revistas son de acceso libre y abierto, de manera que diamante significa que son revistas que no cobran por publicar ni por leer. Cielo, que incluye la misma eh, región que Realic, sin embargo, es más restringido en tanto que las colecciones de cielo son una cantidad de países, pero incluye, eh, por ejemplo, África del Sur, que Realic no lo tiene, o no lo tiene Dianet tampoco. Y también el fuerte sesgo que tiene en ciencias de la salud, que para una persona en ese campo pues es importante. Mi recomendación es que utilicemos Connected Papers si desean realizar búsquedas más fáciles, pero sí se recuperan más documentos en inglés. Y esto para algunas personas puede ser una limitación. Utilizar un paywall, insisto. Utilizar Archive si desean hacer una búsqueda de preprints y encontrar documentos actuales en ciencias de la computación es muy importante, aunque todavía no hayan pasado por revisión por pares, pero en muchos casos sí, ya ha sido documentos que están publicados, aunque la versión preprint es la que está ahí. Y usar Connected Papers, Google Scholar, Dimensions, The Lens, Semantic Scholar si deseamos conocer citaciones a los documentos. No un indicador estrictamente, pero sí como el factor de impacto. No lo vamos a encontrar porque no califican las revistas, pero sí a los autores y a los artículos. Y recordemos que utilizan métricas alternativas, quiere decir que son criterios diferentes, porque son indicadores diferentes para medir esas situaciones. Entonces, estos sistemas nos van a dar citaciones, nos van a dar documentos relacionados, lo cual es muy importante, y también porque incluyen otro tipo de objetos digitales, como por ejemplo patentes, los grants, set de datos, etcétera, etcétera. Y creo que llego hasta aquí. Les dejo aquí una bibliografía pequeña que he utilizado. Sobre esto hay mucha bibliografía, pero esta es la que utilicé y les doy las gracias por su atención y si tienen preguntas, con mucho gusto. Más bien, gracias a ti, Saray, por estas dos sesiones de cómo buscar información de fuentes abiertas, pero ha sido más que eso, ¿no? Ha sido cómo buscar información metodológicamente, cómo acudir a fuentes abiertas y cómo acudir a otras también fuentes de información que no necesariamente son abiertas, pero que nos dan recursos en el proceso de investigación. Entonces, yo creo que ha sido todo muy interesante, muy completo. Vamos a ver si alguien tiene preguntas. Si no hay preguntas, pues igual pueden escribirnos al correo dirección.vinculación@epn.edu.es y las consultas que tengan, pues nos las hacen llegar y nosotros se la compartimos a Saray. El video va a quedar grabado, de hecho lo estamos grabando, va a quedar subido en el canal de YouTube del Hub UIO, donde están todas las sesiones de este ciclo de redacción científica. Y pues nada más, agradecerte, Saray, por tu tiempo y por compartirnos tu experiencia. Y quiero darle paso a Cristian Guayasamín, que nos va a dar los últimos mensajes parroquiales para ya cerrar la sesión. Adelante, Cris. Muchas gracias. Muchas gracias, Fran. Muchas gracias, Aray. ¿Sí me escuchan? ¿Tal vez me confirmas? Perfecto, sí. Listo. Estoy compartiendo la pantalla de los avisos varios que ustedes ya los conocen. Primero pedir disculpas por el inicio tan atropellado que hubo de la sesión de hoy. Hubo un problema con el Zoom, sí. Entonces empezamos un poquito
tarde y no empezamos con la planificación que teníamos. Sin embargo, le agradecemos bastante su interés porque como unas 30 personas me escribieron pidiendo el link y todas las 30 están aquí. Entonces, se ve el interés que hay. Entonces, la siguiente semana ya les estaremos informando cuál link será. Esperemos sea el mismo, si no ya les pasaremos, revisando cuál fue el problema que tuvimos. Los avisos varios, como les decía. El siguiente sesión será el 22 de junio a las 15 horas de Ecuador, la misma hora que los que nos vimos ahorita. El 22 de junio vamos a volver a nuestro formato tradicional con el que iniciamos, un formato muy dinámico que es un podcast entre Byron, lo conocen, está conectado aquí, y Francisco. El tema será Sotero versus Mendeleev. Bueno, eh, los dos defenderán un punto, entonces será muy entretenido y aparte aprenderemos bastantes. Ese será el 22 de junio, les enviaremos la información por los canales de siempre, nuestras redes sociales, que ya las conocen y están aquí. Pues, bueno, está el Facebook Jabulillo, Twitter de Jabulillo, Twitter de la dirección, Instagram de Jabulillo, Instagram de la dirección EPN-DIP, el Twitter igual, vinculación-EPN, y el correo que les enviamos hace unos minutitos, dirección.vinculación @epn.edu.es, respondemos todas las dudas. Igual les envío el link a unas personas que no podían conectarse. La pantalla que estaba antes, nuestro canal de YouTube, donde estamos todos los canales, igual Francisco ya envió el link, están todos los videos ahí de las 5 sesiones y va a estar más tarde el día de mañana la de esta sesión. Entonces, si han faltado algunas, no se preocupen, está ahí. Certificado será entregado con el 60% de participación. Subnas en registro automático de su asistencia, excepto de este caso que nos sería un problema, pero ya hemos ido registrando nosotros. Entonces, tenemos anotada su asistencia. Gracias por estar aquí y les esperamos el 22. Muchas gracias. Muchas gracias y gracias, Saray, y un abrazo. Gracias, Chao. hasta luego. Igualmente, gracias. Hasta pronto.